¿No lo notan? Voy a abrir camino. Cuando el Señor nos dice ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Mas aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya este ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Nos ponemos de pie. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo:
Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En nuestra vida continuamente nos vamos a encontrar con el paso de Dios por nuestra vida. Y el paso de Dios en nuestra vida en ocasiones nos va a dejar mucha alegría y en ocasiones nos va a dejar mucha tristeza. Porque el paso de Dios en la vida del hombre se va cumpliendo con el mismo proceso del hombre. La vida, la familia, la alegría, los hijos, pero también en el proceso de la vida del hombre, pues es inevitable la muerte. Y tristemente nos vamos a encontrar con ella en más de alguna ocasión. Y a la luz del Evangelio que acabamos de escuchar, ¿cómo podríamos interpretar la muerte? La muerte es cuando Dios escribe en nuestra vida. Así como escribió en el suelo mientras aquellos hombres buscaban condenar a aquella mujer. Dios escribe en nuestra vida en los renglones torcidos de ella. Aunque nuestra vida sea torcida por el pecado, Dios siempre va a escribir derecho. Y la escritura de Dios en nuestra vida, debemos de asegurarnos primero que el Señor nos conozca por nuestro nombre. ¿Y cómo vamos a asegurar que Él nos conozca? Estando cerca de Él. El Evangelio que escuchamos nos da muchos detalles, aunque es muy breve, pero nos da muchos puntos de ubicación. Nos dice que Jesús fue al Monte de los Olivos, que después fue al templo, y allí en el templo es cuestionado por estos hombres que llevaban a esta mujer. Y si nos fijamos en el Evangelio con atención, nos va describiendo sitios. El Monte de los Olivos, ¿a qué iba Jesús ahí? A orar. Al templo, ¿a qué iba? A enseñar. Y dice el Evangelio que Jesús se sentó para enseñar desde allí. Y es allí, enseñando, donde tiene que ponerse de pie para recibir aquella comitiva, que iban con una trampa para Jesús. Le dicen: Maestro, hemos encontrado a esta mujer en fragante adulterio. La ley nos dice esto. ¿Tú qué dices? Desde el principio que comienza el diálogo está el error. Para aquellos hombres, Jesús, el Señor Jesús no era su Señor, era un maestro. Y van a preguntarle, metiéndole estas zancadillas, si Jesús hubiera dicho: apedréenla. Me dice: ¿te estás contradiciendo? ¿No que eres pura misericordia? Y si Jesús hubiera dicho: no le hagan caso a Moisés, ¿a quién hubieran apedreado? ¿A Jesús? Aquellos hombres, cuando van con Jesús, ya llevan la condena en su mano, ya llevaban la piedra, porque estaban acostumbrados a eso, a hacer justicia por su propia mano, olvidando el designio de Dios.
Y Jesús, así como en nuestra vida torcida, Jesús se pone a escribir. Los que han estudiado este texto a profundidad dirán que Jesús escribió ahí en el suelo el nombre de aquella mujer. ¿Por qué? Porque Jesús nos conoce por nuestro nombre, no por nuestros pecados. Para Jesús primero está la persona, está la buena fama, aunque aquellos hombres sabían que no era de buena fama esa señora, esta mujer, está su buena fama, es una persona. Y Jesús sigue escribiendo y les da esta sentencia: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí se esboza, en algunos rasgos, el sacramento de la reconciliación. La mujer va y se pone al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento de estar enseñando como maestro, se va a convertir en juez. Pero no es un juez que vaya con una justicia recia, con una justicia déspota. Es un juez misericordioso. ¿Y qué hacemos en la confesión? Ponernos del lado de Jesús. Él nos va a defender siempre. Y debe el cristiano buscar eso en este tiempo de Cuaresma, asegurarse de estar del lado de Jesús. Y ante la muerte también de un ser querido, toda la comunidad nos debemos de cuestionar: ¿debo de ponerme del lado de Jesús? ¿Debo de estar junto a Él para que Él me defienda? Porque Él siempre está con nosotros, porque Él nos conoce y nos conoce por nuestro nombre. Nadie se atreve a arrojar ninguna piedra. ¿Por qué? Porque es la verdad, es Cristo, la verdad. Recuerden que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo la verdad quien está hablando. Y no se atreven porque saben que tienen pecados. Y eso tiene que suceder nosotros también en cada encuentro con Jesús en la confesión. A sincerarnos. ¿Qué tuvieron de bueno aquellos hombres? Que fueron sinceros y reconocieron que también tenían pecados, que no eran jueces ellos para los demás. Y algo que este pasaje esconde y que nosotros debemos de entender es que cuando Jesús y la mujer quedan solos, Jesús le pregunta, podríamos decir de forma sarcástica: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Podríamos preguntarnos, aquellos que llevaron a aquella mujer, ¿dónde andaban que se dieron cuenta que estaba pecando aquella mujer? Seguramente no andaban en la plaza, ¿verdad? No andaban en el templo para decir que captaron a aquella mujer en pecado. No, a lo mejor estaban haciendo fila, ¿verdad? Y Jesús defiende con la misericordia a aquella mujer. Y hay algo importante, dice el Evangelio, que la mujer estaba de pie junto a Jesús. ¿Y Jesús cómo estaba? Agachado, escribiendo en el suelo. Pero dice el Evangelio que en ese momento Jesús se enderezó y le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Quiere decir el evangelista que Jesús se pone a nuestro nivel. Jesús nos mira a los ojos. Jesús no solamente se queda con nuestro rostro, Jesús conoce nuestro corazón. Jesús sabe lo que sufrimos. Jesús sabe lo que lloramos. Y eso nos debe de traer en medio del dolor el consuelo. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo debe creer también
que nunca está solo, que a pesar de que la vida está escribiendo un pasaje triste de ella, en ese pasaje triste es Cristo el que está con nosotros. Si el cristiano sufre, Cristo sufre junto con él. Si el que cree en Cristo llora, Cristo llora junto con él. Por eso se ha puesto a nuestro nivel. Por eso quiso ser hombre, para experimentar lo que el hombre siente en su corazón. Hoy el Señor ha venido a traer consuelo a esta familia con una visita así que para nosotros nos dice mucho. La visita de esta imagen del Señor grande. Y el Señor, cuando se endereza, pues siempre es grande. ¿Por qué? Porque es grande en misericordia. El Señor no se queda nunca chiquito. El Señor manifiesta su grandeza. Por eso decía el Salmo, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Y en medio del dolor reconocemos que Él no abandona, que Él está con nosotros. Y por eso hoy le damos gracias por la vida, por la unidad, por la familia, por esta comunidad que se ha solidarizado ante la pérdida de este hermano nuestro. El Señor es grande. El Señor es grande en misericordia. El Señor es grande en perdón, pero también nos quiere grandes a nosotros, grandes en caridad, en generosidad, en solidaridad con el que nos necesita. Pidamos al Señor que sepamos corresponder a su amor y que nos esforcemos cada día en ser también instrumentos y objetos de la misericordia de Dios. Pónganse de pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo único Jesucristo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, que padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Juntos decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar para continuar con el ofertorio. Recibe, oh Padre Santo, esta oración. Bendignos te ofrecemos a ti, Señor, por todos los que están a ti junto al altar, por los que ya descansan en santa paz. Recibe, oh Padre Santo, esta oración. Bendignos te ofrecemos a ti, Señor, por nuestras negligencias, acéptalas, Señor, por las faltas de amor, recibe, oh Padre Santo, esta oración. Bendignos te ofrecemos a ti, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con agrado el sacrificio que vamos a ofrecerte, a fin de que nuestro hermano Juan Carlos obtenga de tu misericordia el perdón que anhelaba
y pueda así alegrarse con tus santos y cantar eternamente tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en quien se dignó morir por todos, para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos con gozo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra bendita. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y sus obispos auxiliares, Héctor, Juan Manuel y Engelberto, Eduardo, Manuel y Ramón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tu hijo Juan Carlos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo,
comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, cantemos la oración que Cristo nos enseñó. Así como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con una reverencia nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado Hermanos, aquí está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el
del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a la cena del Señor. Has venido al amor, me has llevado a los has hecho Dale, Señor, el eterno descanso. Descansa en paz. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor nos dé su paz y la vida eterna. Amén. Oremos. Después de haber celebrado esta acción de gracias, en la que hemos participado de tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que nuestro hermano Juan Carlos, libre de todas sus culpas por la pasión de tu Hijo, pueda llegar felizmente a tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre.
En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Tengan buen domingo y buena tarde. Buenas tardes, a nombre de la familia López Jiménez queremos agradecerles a todos su presencia por acompañarnos en este día tan importante. Dios se lo pague hoy y siempre y por favor no se levanten de sus asientos, enseguida les vamos a dar un recuerdo.